Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Ese es el pasaje de hoy, el pasaje del paralítico, que así como el pasaje del leproso viene a ser de alguna manera un complemento de lo que hemos venido estudiando en los versículos anteriores. Pero vamos a comenzar desde el verso 17 a hacer ya la exégesis, verso por verso, a ver qué tiene el pasaje para hoy, para nosotros. Vamos a leerlo desde el 17 otra vez. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces ya en este punto la fama de Jesús se ha hecho bastante grande. Si nosotros leíamos el capítulo 4, verso 14 del mismo Evangelio, se dice que la fama de Jesús se difundía por todo alrededor de Galilea. Y en el 37 del capítulo 4 se nos dice que su fama se extendía por los contornos. Ya para esta época que el evangelista está narrando, el ministerio de Jesús es bastante conocido, tanto que el mismo pasaje nos dice ahí que venían, ahí en el 17 dice que los fariseos y doctores de la ley venían de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y es muy interesante que Lucas resalte eso. Ya Jesús comienza a ser un predicador muy conocido, tanto que los fariseos y las personas religiosas de la época sienten curiosidad y se acercan. Ya no solo de la región de Galilea, sino el pasaje nos dice que ahora venían personas de Judea y hasta mismo de Jerusalén. Y es interesante que Lucas nos resalte este hecho, porque ustedes se van a dar cuenta que la predicación o el milagro que Jesús va a hacer en este día, o que es narrado en este pasaje en el Evangelio, va a tener como protagonistas no solo al paralítico que es sanado, sino va a tener como protagonistas a estos fariseos que habían venido desde tan lejos a escuchar a Jesús. Y bueno, dice ahí: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Entonces, lo primero que vamos a ver es la situación del hombre. El hombre era un hombre paralítico. Y como les decía, de alguna manera, el leproso y el paralítico tienen dos mensajes complementarios. De alguna manera, tanto el leproso como el paralítico representan el efecto que tiene el pecado sobre el hombre. La lepra, por un lado, corrompe. La lepra, por un lado, destruye donde ella se va formando. Así es el pecado. El pecado destruye, el pecado corrompe. Pero otra cosa que causa el pecado en el hombre es que lo paraliza, lo vuelve débil, lo vuelve incapaz, lo anula prácticamente. Esa es la descripción que nosotros tenemos por las Escrituras del hombre que está en pecado. Es un hombre de alguna manera parapléjico, es un hombre paralítico. Por sí mismo no se puede mover. Entonces usted se va a dar cuenta que la figura del leproso como la del paralítico son complementarias y que en últimas tienen la misma enseñanza. Y que lo que vamos a hacer hoy prácticamente es profundizar un poco más en lo que ya hemos venido diciendo del Evangelio. Hay una palabra que Pablo usa en el Evangelio de Romanos, o en el libro de Romanos, que es el Evangelio de Dios según Pablo. Y él habla ahí de esa situación que tiene el hombre. Romanos 5, verso 6. Ahí la podemos leer. Pablo, hablando de nuestra antigua condición sin Cristo, él habla de esta manera y dice lo siguiente. Porque Cristo, Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y esa palabra débiles, que es axenes del griego,
es la palabra fuerza, pero con un negativo al comienzo. Entonces, literalmente significa sin fuerza. Era un hombre que no se podía mover. Era un hombre incapaz. A veces esa misma palabra en otras partes del Evangelio la traducen enfermo. Entonces eso era el hombre antes de Cristo. Nosotros todos éramos hombres débiles, o como lo podría decir el griego, hombres sin fuerza, hombres sin capacidad, hombres sin poderse acercar a Dios, hombres que en sí mismos, aunque quisieran, no tenían la posibilidad de moverse. Éramos personas enfermas, sin fuerza espiritual. Entonces, de alguna manera, el parapléjico representa esa figura del hombre débil, del hombre enfermo, del hombre sin fuerzas, del hombre destinado a un lecho de muerte. Entonces, esas figuras son complementarias, tanto el leproso que estudiamos hace 8 días, como la figura del hombre en el lecho. Ahora dice ahí el verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces usted se va a dar cuenta de esas dos palabras cómo están juntas. Debilidad que teníamos antes, o enfermedad, como lo dice el griego, y muestra su amor cuando nosotros éramos ¿qué? Pecadores. Un hombre incapaz, un hombre sin fuerza, un hombre pecador. Ahora usted va a ver esa relación en el milagro que Jesús hace. Volvamos al pasaje. Entonces, la debilidad del hombre, la condición del hombre representada aquí en el milagro que vamos a ver, representa esa condición en la que el hombre estaba antes sin Cristo. Era paralítico, era un hombre sin fuerza. Y dice Lucas 5. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces usted va a ver lo mismo. El hombre paralítico y el hombre perdonado. El hombre de Romanos 5, antes un hombre débil y un hombre que estaba en pecado. Entonces, ya viendo ese contexto, vamos a ponernos a considerar algunos ingredientes que son muy interesantes de este pasaje. Lo primero es la fe de estos hombres, no la fe del paralítico, porque es interesante que aquí él es sanado por la fe de los otros hombres. Eso representa cosas muy preciosas para nosotros. Pero lo primero que yo quiero resaltar es que ellos tenían la certeza de que ellos no lo podían sanar. No sabemos si eran amigos, no sabemos si eran familiares, no sabemos quiénes eran. Lo único era que ellos sabían que Jesús estaba sanando bastante. Había días que las ciudades se agolpaban de gente y Jesús sanaba hasta las altas horas de la noche. Eso lo ha narrado Lucas en los versos anteriores. Entonces ellos saben, como dice ahí el verso al comienzo, que si ellos pueden hacer que el enfermo esté a los pies de Jesús, Jesús lo va a sanar. Ahora esa fe que ellos tienen, esa convicción que ellos tienen, los lleva a actuar de cierta manera. Y eso ya es muy interesante para nosotros, porque nosotros sabemos que Jesús vino a salvar. Y Él realmente es el gran médico. Y Él es el poderoso Salvador. Y no solo de cualquier enfermedad, sino especialmente de la gran enfermedad que vive el hombre. Y la gran enfermedad que vive el hombre es el pecado. Ahora, ellos decían, si estuviera a los pies de Jesús, Jesús le sanaba. Ahora nosotros debemos tener un mensaje así, una fe así. Nosotros somos conscientes de que las personas no se van a salvar por nosotros, ni por lo que nosotros hagamos. Nuestra conciencia es que solo Jesús puede salvar.
Solo Jesús, como vamos a darnos cuenta ahora, puede perdonar pecados. Solo Jesús puede salvar al hombre de su debilidad y de su condición pecaminosa. Ahora, ¿a dónde debemos llevar las personas? A Cristo, a los pies de Cristo. ¿Se acuerdan que la vez pasada veíamos ese pasaje cuando Jesús cae a los pies de Jesús y confiesa: apártate de mí que soy un hombre pecador? Pedro, cuando Pedro cae en esa posición, Jesús le salva. Y cualquier persona que al escuchar el evangelio, que al ser llevada a Cristo, ella puede encontrar una verdadera salvación y un verdadero perdón de pecados. Por eso Pablo decía, y estos son pasajes que también son importantes, hermano: solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y también Pedro decía: solo hay un nombre dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos, y este es Jesús. Entonces, de alguna manera, estos hombres que llevaban al paralítico tienen la misma fe de nosotros. Nosotros creemos que solo en Jesús hay perdón de pecados. Solo en Jesús hay salvación. Nosotros quitamos cualquier ídolo. Ni en María, ni en los santos, ni por nuestras buenas obras, ni por guardar el sábado, ningún otro medio. El único medio, el único camino entre Dios y los hombres es Jesucristo y este crucificado. Y eso es tan importante porque cuando nosotros tenemos esa conciencia, nuestra fe está centrada en que solo Jesús salva, solo Jesús perdona, solo Jesús puede transformar las vidas. Y ellos lo tenían claro, su intención no era ni siquiera que el paralítico quedara allá afuera y estuviera en el ambiente religioso, no. Ellos necesitaban llevar las personas, o el enfermo en este caso, directamente ¿a dónde? A donde Jesús. Y eso es tan importante, hermano, porque a nosotros de nada nos sirve que las personas vengan a una reunión si no llegan a encontrarse con Jesús. Que las personas vayan a un evento, hagan parte de un mundo religioso, cuando el único que las puede realmente salvar es Jesús. Pablo tenía claro eso. Él, cuando fue a la ciudad de Corinto, él dice lo siguiente: porque yo me propuse no saber otra cosa. ¿Cuántas cosas sabría Pablo, hermano? Yo creo que Pablo, de cualquier asunto profundo, misterioso de la Escritura, Pablo era un erudito. Pero mira lo que Pablo dice en su corazón: yo me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque Pablo le hubiera podido explicar muchas cosas a los corintios, pero si los corintios no hubieran llegado a los pies de Jesús, ¿qué hubiera sido los corintios? Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de que solo Jesús, entonces vamos a dirigir las personas a eso. ¿Cuántas veces nosotros pecamos? ¿Cuántas veces nosotros llevamos a una persona a la oración? ¿Cuántas veces nosotros le enseñamos a la persona el principio de ofrendar para que Dios le bendiga? Bueno, yo no hago eso, pero ¿cuántas personas lo hacen? ¿Cuántas veces le enseñamos a las personas muchas cosas, pero no las llevamos a Cristo mismo, que es el único camino hacia la salvación? Y ellos tenían conciencia de eso. Ahora, no solo tenían conciencia de ello, sino que ellos tenían una convicción de que podían dirigir o conducir al paralítico a esto. Y eso también es muy importante. Mira lo que dice ahí el 18. Y sucedió que unos hombres, el otro evangelio nos dice que eran 4, traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. O sea, ellos venían con esa intención de venir y traerlo y llevarle. Pero mira lo que dice el pasaje siguiente: pero no hallando cómo hacerlo a causa de las multitud. O sea que cuando ellos venían, era tanto el gentío que ellos no pudieron ni siquiera entrar a la casa. Y ellos se encuentran con un impedimento. Y mira lo que hacen estos hombres: subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y ahora esto comienza a ser muy interesante, hermano. Y yo cuando leía este pasaje decía que el Señor despierte nuestro corazón.
Estos hombres llevan al paralítico, pero llega un momento que se encuentran con un impedimento. Pero ya no más la idea de estos hombres llevando al paralítico es un mensaje para nosotros. Nosotros de alguna manera vamos a ver otros casos, pero este caso representa la figura del hombre que no puede acercarse por sí mismo a Cristo y que necesita que otros le lleven. Y eso ya es muy diciente para nosotros, porque nosotros queremos que el Evangelio de Jesús, la palabra de Jesús, llegue a muchas personas. Pero debemos saber algo, el hombre naturalmente está incapacitado para acercarse al Señor. Si no es el Señor mismo, o si no son aquellos miembros del cuerpo de Cristo llevando a las personas a Cristo, es posiblemente que esas personas por sí mismas nunca se acerquen. Era un paralítico, él no podía andar. Aunque quisiera, él no podía andar, él estaba incapacitado. Ahora estos hombres toman el lecho, se lo ponen encima, llegan al lugar, intentan entrar al lugar y el lugar está lleno de gente. Cualquiera diría, no, hicimos todo lo que pudimos, lo trajimos, creíamos, pero está muy lleno, mejor vámonos. Pero la fe y la convicción de estos hombres los movió a algo más. Ellos no se quedaron en la puerta frustrados porque no sucedió el asunto de como ellos lo esperaban en un comienzo. Y ellos suben la casa. Dice otro pasaje de los otros evangelios que desarman el techo y hacen descender al hombre en su lecho delante de Jesús. Ahora, ¿qué nos muestra eso? Que para estos hombres la multitud y el poco espacio no fue un impedimento. De alguna manera estos hombres fueron ingeniosos. De alguna manera estos hombres fueron creativos. Lo que ellos querían lo hicieron con voluntad y con esfuerzo. ¿Qué era lo que ellos querían? Que el hombre estuviera a los pies de Jesús. Y ahora vamos a ver algunos versículos como nos muestra que el llevar las personas a Cristo muchas veces no es un trabajo fácil, pero cuando hay diligencia, amor y esfuerzo, generalmente hay frutos preciosos. Y nosotros vamos a ver eso en algunos pasajes. Y el Señor nos despierte, porque yo quisiera comenzar a despertar nuestras conciencias y preguntarnos cuántos parapléjicos, cuántos paralíticos hemos cargado nosotros. Cuántas personas nosotros con amor, con esfuerzo, hemos procurado llevarla a los pies de Jesús. Nosotros nos damos cuenta por la experiencia que esto no es un asunto fácil, porque el hombre por su condición pecaminosa o es un leproso del cual nos queremos acercar o es un hombre que por sí mismo no va a caminar. Él necesita primero que ser perdonado y ser sanado para que él pueda caminar. Y ahora vamos a ver algunos pasajes, por lo menos uno en el libro de Hechos, ahí en Hechos 19, verso 8. Aunque es una situación bien diferente, usted va a ver el mismo principio de perseverancia, el mismo principio de constancia, el mismo principio de amor que llevó a estos hombres a llevar al paralítico a Cristo. Usted lo va a ver en Pablo llevando a los hombres de una ciudad a conocer el Evangelio, porque el Evangelio trae la salvación y la obra de Cristo para los hombres. Y mira lo que sucedió allí. Ahí en Hechos 19, verso 8, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, dice el pasaje, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora nosotros pensamos que la predicación del Evangelio es sencilla, simple, y puede haber momentos donde realmente el Evangelio tenga mucha contundencia y Él haga una obra en los corazones. De pronto usted sale, se encuentra a alguien, le predicó a alguien y de pronto él creyó en Cristo. Pero generalmente eso nunca sucede así. Generalmente el proceso mismo de la conversión, aunque sucede en un momento específico, generalmente es como la formación de un bebé en el vientre de una mujer.
Es un proceso que incluye dolores, que incluye cambios. No solo incluye la predicación de la palabra, sino muchas veces la mano soberana del Señor trabajando en la vida de las personas, en las circunstancias de las personas, guiando sus circunstancias y estrechando su realidad exterior mientras se le está predicando, mientras las personas están orando, hasta que sucede el alumbramiento, hasta que sucede el nacimiento. Generalmente las verdaderas conversiones, uno dice, bueno, sucedió en tal momento, pero siempre hubo un proceso donde el Señor estuvo insistiendo, hablándonos. ¿Sí? Yo podría pensar que es difícil la persona que iba caminando así y un día le hablaron y ya creyó. Y generalmente no es así. ¿Por qué? Por la misma condición en la que se encuentra el hombre. Piensa en un paralítico. El hombre está enfermo, el hombre está débil, el hombre necesita a veces ser cargado. Y Pablo llega a la sinagoga de la ciudad de Éfeso. Y él dice que entra a la sinagoga y predicas 3 meses. Hay varias palabras que son interesantes. De nuevo, dice ahí en el verso al comienzo, habló con de nuevo. Quiere decir que Pablo se pronunció abiertamente y sin reservas. Algunos diccionarios traducen que habló con libertad, otros con estrepidez y otros con confianza. O sea, Pablo con la confianza y la certeza igual que la que tenían los otros hombres de que Jesús podía salvar, él habló con denuedo en la sinagoga durante 3 meses. Y dice el verso después, discutiendo y persuadiendo. Ese tipo de discusión no es discusión en el sentido de que estaba chocando con los judíos, sino que hacía discursos a manera de conversación, pero él entraba y comenzaba a hablarle la palabra discutiendo con ellos. Y dice ahí el verso siguiente, persuadiéndoles, o sea, llevándoles a confiar. Entonces Pablo se dedica 3 meses a entrar a la sinagoga, a predicar en la sinagoga, a discutir en la sinagoga y a persuadir a las personas a que lleguen a Cristo. Todos los sábados, fielmente, constantemente, fue a predicar. ¿Y por qué estamos resaltando eso? Porque muchas veces vamos a querer traer a las personas la primera vez, pero no va a ser fácil. Generalmente va a generar un trabajo. Generalmente va a generar un esfuerzo. Generalmente el Señor a veces va a permitir que para que las personas conozcan, de alguna manera nosotros tenemos que ser insistentes, persuasivos, llenar de argumento nuestra predicación para que todas las contradicciones, para que todas las dudas, para que toda la hostilidad que hay en el corazón de las personas pueda ser aplacada por la luz del Evangelio. ¿Sí? La predicación del Evangelio generalmente no va a ser fácil. La predicación del Evangelio va a tener ¿qué? Resistencia. Resistencia a las circunstancias, resistencia a los corazones, falsas doctrinas, religiosidad, pecados. Pero eso habla de cargar al paralítico. Eso habla de subirse a la casa, eso habla de quitar el techo, eso habla de un trabajo. Un trabajo que deben estar dispuestos a hacer aquellos que aman y desean la salvación de las personas. Un trabajo que están dispuestos a hacer aquellos que aman y desean la salvación de sus familiares. Un trabajo que aman y están dispuestos a hacer aquellos que desean la salvación de sus hijos, de sus amigos, la salvación de aquellos que están en el trabajo y mismo la salvación tal vez de las personas que asisten al culto religioso el domingo. Leía el famoso predicador Richard Baxter en estos días y decía, Dios nos diera la gracia después de predicar todos estos años, que todos aquellos que asisten a la iglesia sean personas salvas. Él no iba a una sinagoga, pero él era consciente que el lugar donde las personas, donde él pastoreaba, muchos de los miembros no eran miembros nacidos de nuevo y necesitaban salvación. Pero su insistencia y su oración era para que por lo menos aquellos que se estuvieran reuniendo fueran salvos. Entonces eso comienza a mostrarnos algo interesante, hermano. Usted quiere la salvación de ciertas personas, eso va a implicar mucho más que el deseo de su corazón. Eso va a implicar una insistencia, un denuedo,
una persuasión que usted debe hacer, una argumentación que usted debe llevar. 3 meses Pablo fue muy diligente. Y si usted mira los versos siguientes, hubo frutos. También hubo algunos que no quisieron creer, pero hubo unos que recibieron salvación. Yo vuelvo a preguntar, ¿cuántos paralíticos estamos cargando? ¿A cuántas personas estamos conduciendo? ¿A cuántas personas llevamos un tiempo persuadiendo con el Evangelio para que crean? ¿Qué cosa esa frase? No hallaban cómo hacerlo. Ellos llegan y la casa está abarrotada. Ellos dicen, pero queríamos entrar y eso está lleno, ¿no? No hay cómo pasar. Y a veces uno se siente así, hermano. Uno quiere llevar a las personas a Cristo y llega un momento que uno no sabe cómo hacerlo. Es como si se encontrara una puerta cerrada y no haya los medios. Señor, tú quieres que yo haga esto, le predique a tal persona conozca. Y yo quiero y he intentado, pero he fracasado, Señor. Y llega un momento donde las personas, generalmente como Poncio Pilato, se lavan las manos y dejan el asunto ahí. Y adquieren una posición pasiva. Señor, tú salvarás a mi hijo. Señor, tú harás esto con mi amigo. Señor, tú harás esto en la iglesia. Yo hasta aquí hice y me voy. Pero diferente fue la posición de estos hombres. Ellos en su querer hacer encontraron un camino. Y eso es bien importante saberlo, hermano. Si Dios quiere hacer algo en un lugar y nos quiere usar a nosotros, aunque a veces parezca imposible, hallaremos un camino, hermano. Hallaremos que se abra una puerta, así no sea la puerta de adelante, sino tal vez sea el techo. Pero Dios abre puertas. Ahora, Dios quiere insistencia en nosotros. Él varias veces apela a nuestra insistencia. Una vez Él cuenta el caso de una viuda, que un juez era injusto con ello y la viuda insistió hasta que el juez tuvo misericordia de ello. Y el Señor dice al final, ¿acaso Él no hará misericordia de los que claman de noche y de día? ¿Se tardará en responderles? ¿Él a qué está apelando? A nuestra insistencia, a nuestra constancia, a que esas cosas no sean asuntos superficiales, sino que pesen profundamente en nuestro corazón. Porque generalmente aquellas oraciones que son insistentes, que duramos tiempo haciéndolas, es porque realmente pesan en nuestro corazón. La oración que hacemos una vez, a la cual Dios nos responde, generalmente es una oración que a nosotros tampoco nos interesa, porque si nos interesara, oraríamos más de una vez. Vamos a leer Mateo 7, verso 7. El Señor despertándonos a esto. Él dice, Mateo 7, verso 7. Pedid, ¿y qué? Se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea que realmente el Señor quiere dar. El Señor quiere que hallemos y el Señor quiere abrir. Pero también quiere que pidamos. El Señor quiere que busquemos. El Señor quiere que llamemos. Y Él abrirá. Ahora, ¿cuántos realmente quieren algo? Que piden por eso, llaman, buscan. Y especialmente en este asunto, porque hay gente que puede durar, yo me acuerdo, para vergüenza, nosotros duramos más de un año orando por un asunto material, hermano. Ahorita yo me recuerdo y me da vergüenza, hermano. Yo a veces me pongo a pensar, en otras ocasiones, ¿cuánto he durado orando por algo realmente como la salvación de una persona? Porque nosotros somos así de egoístas, ¿no? Duramos pidiendo por algo material, pidiendo por algo para nosotros. Como dice Santiago, somos adúlteros, porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Pero ¿cuántos hemos tomado en serio pedir y orar por una persona que es un paralítico? Pedir y orar por un leproso que está cerca de nosotros. Así que hemos pedido y hemos buscado y hemos llamado insistentemente.
Cuando se pide, se abre, hermano. Cuando se busca, se halla. Cuando se llama, se abre también. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Entonces el que no ha recibido, ¿por qué no ha recibido? Porque probablemente no ha pedido. El que no se le ha abierto, ¿por qué no se le ha abierto? Porque probablemente a veces no ha llamado. O no ha llamado con la suficiente insistencia. O no ha pedido con el suficiente corazón. Yo recuerdo mucho el testimonio del hermano Martin Stendhal, un misionero acá en Colombia. Él dice que él tenía el deseo de predicarle a la guerrilla, a los paramilitares y a las personas que estaban en medio del conflicto. Y él oraba por muchos años queriendo predicar allá. Y era muy difícil meterse porque eran zonas rojas. Usted tenía problemas con la guerrilla, usted tenía problemas con los paramilitares, usted tenía problemas con el ejército. Era una situación terrible. Y él oraba porque él quería predicar allá. Y el Señor un día le abrió como la luz y le mostró emisoras de radio. Y el Señor le dio una gracia tremenda con los años, y por allá en esas montañas el Señor le permitía ir a poder poner transmisores. Y le dio los medios para él regalar radios que eran sin batería, sino con luz solar. Y comenzó a repartir literatura, radios, a poner las antenas de radio por allá. Y comenzó a evangelizar mucho, tanto que con el tiempo comenzó a darse cuenta que los campesinos, los paramilitares, los guerrilleros se estaban convirtiendo a Cristo. Sin él llegar a las casas, sin él llegar directamente donde ellos, la predicación que él hacía a través de las emisoras de radio comenzó a salvar muchas personas. Después con el tiempo se daba cuenta de los testimonios. Pero uno ve que interés, disposición. Pedir algo bueno, porque generalmente nosotros no pedimos cosas buenas, hermano. Pedir cosas importantes. Porque el mismo Señor dice ahí, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, hermano, nosotros a veces oramos y decimos que el pueblo cristiano debe ser un pueblo que sea lleno de buenas obras. Y decimos amén. Pero ¿cuántos estamos orando por esas buenas obras? ¿Cuántos estamos pidiendo que el Señor de alguna manera nos conceda participar para que las personas puedan ser llevadas a sus pies? ¿Cuántos tenemos ese mismo amor, ese anhelo, esa misma disposición de aquellos 4 hombres que cargaron al paralítico? Qué cosas, ¿no? A veces usted se da cuenta, ni siquiera cuando uno comienza a hablar, por ejemplo, de la familia, a veces ni siquiera las mamás tienen la disposición para predicarle la palabra a sus hijos y orar por sus hijos. Y si la mamá, que fue la misma que le dio la vida a ese muchacho, no está interesada en la salvación del muchacho, ¿quién lo va a estar? ¿Sí? Un ejemplo tan pequeño. Y podríamos comenzar a dar una serie de ejemplos de nosotros como hermanos en la carne, de nosotros como vecinos, donde no tenemos mucho interés por que las personas lleguen a los pies de Jesús. Nuestra generación es la generación descrita por Jesús, y el amor de muchos se enfriará. Las personas ya no tienen ni siquiera amor natural, sin afecto natural, decía Pablo en Timoteo. O sea, el mismo vínculo natural ya las personas no lo sienten. Ya no tenemos misericordia. Son cosas que son tan ajenas a nuestro corazón, endurecido y debilitado por las cosas vanas de este mundo. Hay unas preguntas que son importantes del libro de Romanos. Romanos 10, verso 13. Romanos 10, verso 13. Ahora, como decía el hermano Augusto Nicodemos, estos hombres fueron ingeniosos, hermano. Y yo considero que en cuanto al evangelio nosotros debemos tener un serio y un profundo un profundo temor
y ser delicados en el Evangelio, en no ir a cambiar el mensaje. Pero algo que es interesante es que nosotros, en cuanto a los medios que podemos usar para llevar el mensaje, deberíamos ser hasta creativos, como dijo el hermano Augusto Nicodemos. Nosotros deberíamos usar a todo lo que tengamos a nuestra disposición para predicar la palabra. Recuerdo que muchas de las iglesias que surgieron acá en Bogotá, hermano, con visión de la iglesia, el hermano Gino llega al país y él conoce unas hermanas. Y entre esas hermanas había una hermana que era tremenda, la hermana Isabelita. Ella era la pastora de su oficina. Todo el mundo le venía a pedir consejo, todo el mundo venía a pedir oración. Ella tenía Biblias, versículos y a todo el mundo evangelizaba en su trabajo. Y ella trabajaba aquí en el tránsito. Mira lo tremendo que ella hace. Cuando conocen al hermano Gino, ella hace algo. Esta palabra necesitan oírla las hermanas. Y ella comienza a apartar en la hora del almuerzo a las mujeres que venían a orar con ella o que venían a pedirle consejo. No, vamos a almorzar tanto tiempo, y era una mujer que tenía liderazgo. Vamos a almorzar tanto tiempo y en la otra parte del almuerzo vamos a sentarnos que va a venir un predicador a predicarnos. Invitaba todos los días al hermano Gino. Y ese grupo de mujeres que comenzó a escuchar la palabra a la hora del almuerzo en la empresa, llegaron a ser diáconas y llegaron a ser mujeres que el Señor usó para fundar varias iglesias aquí en Bogotá. Y uno que ve, mire, la intención, la creatividad. Ella apartó de la hora del almuerzo un lugar para predicar. Usted puede ver eso en muchos casos. Jóvenes en universidad. La universidad es un ambiente terrible, hermano. Los jóvenes en la universidad deberían tener un grupo de oración, un lugar donde se escuche la palabra. Yo conozco testimonios de hermanos que entran a la universidad y no hay grupos de oración y ellos mismos lo forman. Y ellos comienzan a invitar a los cristianos y para que en tal hora, en medio de tantas cosas que se ven en la universidad, ellos están orando y predicando la palabra. Y el Señor comienza a hacer una obra ahí. Hermano, cuando hay disposición, cuando hay anhelo, cuando el Señor va abriendo las puertas, el Señor va usando, el Señor va dando gracia, el Señor va capacitando. Miren estas preguntas, hermanos. Romanos 10, verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora vienen una serie de preguntas que nosotros deberíamos hacernos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esa es una pregunta. Nosotros queremos que las personas se salven, amén. Pero ¿cómo van a salvar y cómo van a invocar el nombre del Señor si las personas no creen en Él? O sea que para invocar el nombre del Señor, las personas tienen que tener fe, convicción. Pero esa es la primera pregunta. La segunda pregunta ya comienza a despertarnos un poco más. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Otra gran pregunta que Pablo hace. O sea, las personas para tener fe necesitan oír. No pueden tener fe si no han oído. Pero esa no es la última pregunta, siguen más preguntas. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ellas no pueden, hermano. Ellas están paralíticas. Ellos son sordos, son ciegos en sí mismos. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? O sea que nosotros podemos ver esto de una manera muy clara, hermano. Sin predicación del Evangelio no hay salvación. ¿Por qué? Porque las personas no pueden oír y no pueden creer. Para que puedan creer, invocar el nombre del Señor, ellas necesitan oír. Y para oír necesita que alguien les predique. Qué cosas, ¿no? ¿Y saben qué es lo más tremendo, hermano? Que esa responsabilidad Dios no se la dejó a los ángeles. Esa responsabilidad Dios no se la dejó a nadie más sino a la iglesia. Es tan tremendo que un día se le aparece un ángel a Cornelio y le dice: Cornelio. ¿El ángel le hubiera podido predicar o no le hubiera podido predicar? Le hubiera podido predicar. Pero le dice el ángel a Cornelio: ve y manda a traer a Pedro. O sea, necesitaba que alguien le predicara. Y en ese caso la persona que Dios iba a usar era
a Pedro. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? O sea que para que las personas crean, se les debe predicar. Pablo dice esto, y a mí eso me parece muy tremendo, hablándole a Timoteo de que él conocía las Escrituras desde la niñez. Mire lo que está diciendo Pablo. O sea que a los hijos, en este caso, la mujer, madre de Timoteo y la abuela, desde niños les estuvieron predicando. Yo estaba leyendo un libro, hermano, que hay una frase del hermano que él dice algo bien interesante. Me dijo, la salvación de los nuestros no es con pañitos de aguas tibias. Porque los papás se acercan a uno a decir, hermano, ¿cómo quito este problema? El hermano dice, mire, no es con pañitos de aguas tibias. Lo primero que usted necesita restaurar es la lectura y la enseñanza de la palabra en su casa. Si usted no restaura eso en su casa, sus hijos no van a creer. Así usted ore por ellos. Porque aquí no dice Pablo, ¿y cómo se salvarán si no hay quien ore por ellos? O si dice así, hermano. Para que ellos se salven, tiene que predicarles. A tiempo y fuera de tiempo. Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan por el camino. ¿Así dice la palabra o no dice así la palabra? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y ese es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. Nosotros a veces nos encontramos, estamos orando y está bien que acompañe esto de oración, hermano, no me malinterprete. Pero otra cosa que debe hacer es leer la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra, persuadir con la palabra, conversar con la palabra, traer convicción por la palabra, quitar dudas por la palabra, quitar falsos argumentos con la palabra. ¿Sí? Eso lo debe hacer la persona en su trabajo, eso lo debe hacer la persona, porque esa es la manera como llamamos las personas ¿a qué? A Cristo. Y otra pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Necesitan una comisión, necesitan un encargo, pero ahí está escrito. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ay, hermano, cuán hermosos. Mire, imagínense, nosotros no sabemos los nombres de estos 4 hombres que trajeron al paralítico, pero hoy estamos recordando y viéndolo algo hermoso. La fe de ellos los llevó a subirse al techo, desarmar el techo, bajar al paralítico y ponerlo a los pies de Jesús. Ellos, con una fe un poco osada, se sobrepusieron a las dificultades y a los desafíos hasta que este hombre fue sanado. El Señor nos ayude, ¿no? Y nos despierte a través de las Escrituras. Volvamos al pasaje para enfatizar ahora un poco el otro aspecto, que yo creo que también llega a ser un aspecto central en lo que venimos hablando. Dice 5:20, al ver él la fe de ellos, mire esa cosa, hermano. ¿Y si ven que la fe siempre se ve por las obras? Él tenía fe, pero ¿cómo manifestó la fe? Por las obras. ¿Ellos tenían fe? Tenían. ¿Cómo la vimos? Por las obras. O sea que hay que actuar, pero con fe. Porque a veces nosotros pensamos que la fe quiere decir que no tengamos que hacer nada. Sí, yo una vez escuché a un mensajero de Satanás que me decía así: hermano, nosotros hemos hecho eso y más y aún así no pasó nada. Pudieron haber hecho eso pero sin fe. Yo voy a hacer eso y más, pero creyendo que el Señor, a pesar de mi debilidad y mi incapacidad, el Señor va a hacer algo precioso ahí. Porque a veces el diablo quiere desanimarnos, ¿no? ¿Cuántos insistieron y aún sus hijos están en el mundo? ¿Cuántos hicieron esto y nadie creyó? ¿Cómo va a desanimarnos, hermano?
Pero hermano, no hay que creerle las mentiras al diablo. Si el Señor pone algo en nuestro corazón, si Él nos está dando la gracia, si Él nos está dando el de nuevo, permanezcamos en la sinagoga predicando. Algunos se van a salvar, hermano. Algunos se van a salvar. Así fuera solo uno que se haya salvado, valdría la pena, ¿no? Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora uno pensaría que el Señor hubiera dicho, primero que todo, levántate y anda, como lo dijo en otros casos. Pero ustedes van a ver que este caso es bien especial. ¿Por qué es bien especial? Este es un milagro diferente. ¿Por qué es diferente? Por la audiencia. Ahí es donde viene lo que estábamos diciendo al comienzo. Esto estaba lleno de fariseos, ellos estaban llenos de escribas y de saduceos, que venían no a escuchar a Jesús, ellos venían, siempre estuvieron al margen del ministerio de Jesús con un corazón engañoso, con un corazón escéptico, con un corazón buscando el aspecto donde podían ¿qué? Señalar y murmurar de Jesús. Entonces mira lo que pasó. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, si uno entiende un poco la cultura rabínica de la época y el pensamiento teológico de los judíos, uno se da cuenta que ellos tenían este pensamiento. Para el judío, el rabino normal pensaba que el pecado estaba asociado a las enfermedades. Y pero no es de extrañar porque la ley tiene eso. La obediencia a la ley traía muchas bendiciones, pero la desobediencia a la ley traía consecuencias y también eran consecuencias físicas o de salud. Ciertas maldiciones estaban ligadas con ciertas enfermedades. Entonces el judío piensa enfermedad, pecado. Él lo está ligando todo. En la época. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntan ahí en Juan, creo que 9, le dicen, bueno, ¿quién pecó, este o sus padres? Hablando de un ciego de nacimiento, ¿sí? Entonces ellos tenían eso siempre presente, enfermedad, fruto de pecado. Como hoy en día, cuando usted llega a una iglesia cristiana y usted dice, no, pastor, ore por mí que estoy enfermo de esto. Entonces el pastor le pregunta, ¿está ofrendando? Usted le dice, sí. ¿Está en pecado? Porque siempre se liga enfermedad a pecado, ¿no? O desobediencia. Pero bueno, aquí el asunto es que Jesús está introduciéndose en la teología de los rabinos. Y lo primero que él le dice no es que levántate, seas sanado, sino que tus pecados te son perdonados. Ahora, ellos hacen dos preguntas. ¿Quién es este que habla esta blasfemia? ¿Y quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en la consideración de los rabinos hay algo que es cierto. Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que pasa es que Jesús ya comienza a poner los pies o a introducirse en una área de prerrogativas donde solo Dios actúa. Mostrando que, como lo van a decir más adelante los evangelistas, que Jesús es Dios. Vamos a ver un pasaje ahí en el libro de Juan. Juan capítulo 5, verso 22. Mira lo que dice Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús tiene el poder para perdonar? Como más adelante lo decíamos. Y esto es muy importante saberlo. Si bien Jesús como Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, la misma esencia del Padre, coexistente, coeterno con el Padre, Él tiene la capacidad de perdonar como Dios, pero Dios también es justo, hermano. Y vamos a entender un poco aspectos del Evangelio así resumidamente en este asunto. Dice ahí Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces mire el negocio. El Padre le entrega al Hijo todo el juicio, tanto que el Hijo tiene la capacidad de perdonar pecados. Ahora, dice que el Padre envió al Hijo. Porque recuerden la pregunta de los fariseos, ¿quién es este que dice semejantes blasfemias? Y nosotros vamos a entender quién es este para entender por qué Él puede perdonar pecados. Y para ver que ese perdón que Él va a otorgar
de pecados a estos hombres y a otros, como a nosotros, está basado en una realidad ligada a la justicia de Dios. Porque Juan dice en 1 de Juan que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cómo así fiel y justo? O sea que para Él poder perdonarnos, Él tiene que ser justo. Y hay algo que nos mostraba la ley ya desde el Antiguo Testamento, y es que siempre que había pecado debía haber juicio y debía haber derramamiento de sangre, que señalaba que el pecado había sido ¿qué? Juzgado. Ahora mira lo que dice la epístola a los Hebreos, por lo menos solo para resumirlo, para responder a esa pregunta que ellos dicen, ¿quién es este? ¿No es que solo Dios puede perdonar pecados? Pero mira lo que dice. El libro de Hebreos, resumiendo el tema del libro, es que ahora los cristianos tenemos un mejor pacto. Y ese pacto está basado en algo. Ese pacto que nosotros tenemos como el nuevo pacto está basado entre un acuerdo del Padre y el Hijo. El Padre prometió darle unos hombres al Hijo y que de esos hombres ninguno se perdería. Pero el precio que iba a pagar el Hijo para que esos hombres fueran salvos y perdonados era su propia sangre. Ese es el acuerdo. Ese acuerdo es sellado con sangre en la cruz del Calvario. El perdón, la salvación de los hombres iba a ser otorgada como un regalo. Un regalo que le costó un gran precio al Hijo de Dios. Y aquí está hablando de ese sacrificio. Y dice Hebreos 10, verso 10. Y en esa voluntad somos santificados. O sea, había una voluntad, había un acuerdo. Y esa voluntad ya venía escrita por los profetas. Tanto que un salmista decía, he aquí yo vengo, y eso Jesús lo cita, como está escrito de mí en el rollo. O sea, el acuerdo entre el Padre y el Hijo comenzó a ser profetizado desde los profetas. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, mire esto que está diciendo el autor a los Hebreos. El Hijo de Dios, bajo una voluntad, un acuerdo con el Padre, Él vino y se ofreció una vez y para siempre. La ofrenda perfecta. Que con esa ofrenda ahora Dios se otorga ¿qué? Perdón de pecados para siempre. Lo que no hicieron miles de sacrificios, lo que no hicieron miles de animales, ahora Cristo con su sangre lo otorga. Entonces comencemos a responderle las preguntas a los fariseos. ¿Qué era lo que preguntaban ellos? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, si ustedes le dijeran esa pregunta, si usted pudiera responder la pregunta de los fariseos, ¿usted qué diría? ¿Quién es este? Nosotros diríamos, este es el verbo eterno de Dios. ¿Quién es este? Aquel que siendo Dios se hizo hombre. ¿Quién es este? El que vivió una vida sin pecado. ¿Quién es este? El que por amor fue a la cruz. ¿Quién es este? El que resucitó al tercer día. ¿Quién es este? El que se presentó a la diestra del Padre con su sangre. ¿Quién es este? El que ha mandado predicar el evangelio y otorga salvación a todos los que creen. No era un blasfemo, era el Cordero de Dios. Era el Salvador de los hombres. Era el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿cómo puede perdonar? Justamente, ¿por qué? Porque Él ha entregado su vida. Y Él comienza a manifestar lo que Él iba a otorgar a aquellos que creyeran en Él. Y lo primero que Él otorga a los que creerían en Él, ¿qué sería? Perdón de pecados. Entonces, mira lo que dice el verso 22.
Jesús entonces, 5:22, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Ahora les hace una pregunta. Bueno, para ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Que yo le diga que sus pecados son perdonados? ¿O que yo le diga que se levante y ande? Oh, el Señor los puso contra la pared. ¿Por qué? Porque esto es lo que venimos diciendo a través del Evangelio. Los milagros son señales. ¿Señales de qué? Señales de la autoridad de Jesús. Y mira lo que sucede. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, en realidad el milagro que el Señor va a hacer es para que ellos sepan que el Hijo de Dios tiene el poder para perdonar pecados. ¿Sí? Él lo va a manifestar de una manera visible, lo que ellos no ven. Porque como ellos mismos decían, el asunto del pecado es un asunto entre Dios y los hombres. Dios, el juez de la tierra, con nosotros, no los fariseos. Pero para que ellos vean que Jesús tiene el poder para perdonar pecados, Él va a hacer un milagro delante de ellos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dijo el paralítico, y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Imagínense esa situación, hermano. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y a eso venía Jesús. Las obras que Jesús hacía eran maravillas para que los hombres reconocieran quién era Jesús. Y como les dije, ya Jesús comienza a poner el pie más allá de lo que habían hecho otros profetas. Profetas habían predicado, profetas habían hecho milagros, pero ningún profeta había perdonado pecados. Y ningún profeta tenía tal autoridad para tratar con la enfermedad. Porque cuando iban a tratar con la enfermedad, las personas oraban. Pero Jesús no, Jesús actuaba con autoridad. Jesús le decía al paralítico, levántate, y al paralítico, ¿qué? Se levantaba. Jesús le decía al leproso, quiero, y el leproso era, ¿qué? Sanado. Jesús le decía al viento, calle, y el viento era callado. Jesús le decía al muerto, resucita, y el muerto resucitaba. Porque Jesús no era un profeta, era Dios mismo en medio de los hombres. Eso es maravilloso, hermanos. Es la gloria de Jesús. Y Él hacía todos estos milagros y quedaron escritos para que nosotros conociéramos quién era Él. Mira lo que les dice Jesús más adelante a estos hombres ahí en Juan 5, verso 20. Porque tristemente, aún así no creían. Se asombraban, llegaban llenos de temor y todo, y no creían. ¿Usted puede creerlo, hermano? No creían. Dice en el verso 25, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y dice ahí en el 10:24 del mismo Evangelio, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El asunto ya estaban, llega un punto después de casi 3 años de ministerio que el Señor los tenía, pero los tenía constreñidos, los hombres no podían descansar. ¿Será este el Mesías? ¿Será el otro? Pero unos llegaban y decían, pero cuando venga el Mesías hará más señales. Pero mira lo que le responde el Señor a estos hombres. Jesús le respondió, os los he dicho. Hermano, cuando Jesús llega y dice, tus pecados te son perdonados, Él se está poniendo
delante de ellos como Dios y como juez. Ellos no lo entendieron, pero Él se los estaba diciendo, así como dice, en la cara. Y aún así ellos no entendían. Os lo he dicho y no creéis. Y mira lo que dice. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre. ¿De qué hablan las obras? Ellas dan testimonio de mí. O sea, Él hizo ese milagro para que los hombres conocieran ¿qué? El poder y la autoridad que tiene Jesús. No solo para sanar un hombre, claro que Él lo hizo, sino algo más poderoso, para perdonar pecados. Él tiene toda autoridad, hermanos. Si nosotros lleváramos las personas a ver el poder que Jesús tiene para perdonar pecados. Ahora terminemos enfatizando en la vida del parapléjico, del paralítico, ahí en el 5:25. Ya lo leímos, pero para ir terminando es muy bueno verlo. Que nos remonta al mismo hecho del leproso. Dice ahí en el 25, al instante o inmediatamente, él escucha la palabra de Jesús, recibe ¿qué? Vida, fuerza. Levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa, glorificando a Dios. Ahora yo quiero resaltar para ir terminando, hermanos, que es algo que resaltamos la vez pasada con el leproso. ¿Se acuerdan ese pasaje del leproso? Vaya, presente es el sacerdote. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Ahora el paralítico llega. Jesús le dice, levántate. ¿Y qué pasó al instante? Primero le ha dicho, tus pecados te son perdonados, ¿no? Después le dice, levántate y dice, al instante levantándose en presencia de ellos. O sea que aquel hombre que no tenía fuerza, aquel hombre paralizado, aquel hombre incapaz, figura del pecado, ¿no? Y del pecado, ahora se puede levantar en presencia de otros. Y eso es tremendo, hermano, porque tenemos el ambiente religioso que es escéptico y crítico con Jesús, pero tenemos a un hombre paralítico que ahora se levanta, vivificado por la palabra de Jesús, perdonado por la gracia de Jesús, y se levanta en presencia de ellos. Y eso también es una figura de la conversión, hermano. Cuando un hombre débil, pecador, conoce el poderoso evangelio de Jesús, él ahora tiene la capacidad de levantarse. Y tiene la capacidad de salir y que los otros lo vean. Tiene la capacidad de levantar el lecho que antes lo aprisionaba. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque cuando un pecador es perdonado, cuando un hombre es salvado, cuando Dios nos da vida, esa vida nos da ¿qué? Fuerza para levantarnos. Esa vida nos da fuerza para caminar. Esa vida nos da fuerza para que los demás vean que la vida y el milagro de Jesús ha operado en nosotros. Usted ve, cuando usted le predica a una persona, esa persona realmente se convierte. Usted ve como esa persona que antes no se podía mover. No puedo orar, hermano, no puedo leer, no puedo congregarme, no puedo amar las cosas santas, no puedo amar a Jesús, no puedo. Ahora puede. Ahora por la vida de Cristo puede orar. Ahora por la vida de Cristo puede leer la palabra. Ahora por la vida de Cristo puede santificarse, puede congregarse, puede amar las cosas que son genuinas. ¿Por qué? Porque es el poder de la gracia de Cristo levantando al paralítico. Ahora, como decía el salmista, diga el débil, ahora es fuerte. Ahora él tiene la vida de Cristo. ¿Sí? Cambió todo, ¿no? El perdón de pecados cambia la vida. No solo hay perdón de pecados, sino hay ¿qué? Capacidad. Ahora se puede. Tanto fue que dice, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Antes no podía caminar, ahora regresa caminando.
Antes seguramente estaba triste, estaba humillado, estaba amargado, estaba frustrado, con bajo autoestima, bueno, todo lo que trae el pecado. Esas son las maravillas de la sanación y de la salvación. Entonces, hermanos, el Señor nos la enseñe, primero que todo, por la fe de estos hombres, que movidos a misericordia trajeron al paralítico. El esfuerzo, la diligencia, para que ellos pudieran recibir el Evangelio de Jesús, para que ellos pudieran recibir el perdón de Jesús, especialmente el paralítico. Que el Señor también nos enseñe a través de las preguntas de los fariseos. ¿Quién es este? Ah, hermano, ¿quién era este? Qué precioso, ¿no? Y el poderoso poder que tiene Jesús. No solo de perdonar, Señor, sino de dar una nueva vida. Ao leão de Judá.